Nos preguntamos si esto algún día va a tener un fin, si algún día yo voy a vivir en abundancia, o por lo menos que no me haga falta lo necesario. ¿O será que así como murió mi papá pobre, mis padres pobres, mis abuelos pobres, yo también he de morir pobre? Que incluso no puedan romper con deudas interminables. Cuando ya tapan una deuda, destapan otra, y es un ciclo de que nunca se termina. Y es que el problema de las deudas se debe a una mala administración. Digan conmigo, mala administración. Los problemas de las deudas, ojo aquí iglesia, se deben a una mala administración en nuestras finanzas. Y la pobreza se debe a que aún no hemos puesto nuestra confianza en Dios para dejar que Él ordene nuestros recursos, nuestros bienes. Es decir, no obedecemos en darle a Dios lo que le pertenece. Retenemos el darle, no confiamos en Él como para darle sin escatimar y depender de Él. Ojo aquí, la pobreza, la única manera que usted puede romper la pobreza es con el dar. Si usted no da, si usted no trae una cultura de dar, una cultura de ayudar, una cultura de no retener, sino de dar, usted nunca va a romper la pobreza. Se va a encontrar toda la vida trabajando, luchando, trabajando y nunca va a salir de esa situación. Y es que yo he visto personas que se enfocan en el trabajo y su prioridad es el trabajo, idolatran el trabajo o idolatran el dinero, que hacen lo que sea, pero no ponen su confianza en Dios para decir: Señor, yo ya estoy cansado, cansada, yo no quiero depender de los recursos ni de los bienes que yo tengo. No quiero sentir esta situación de que si no tengo, no me siento bien. Quiero vivir una vida de que si yo tengo, yo voy a estar bien contigo, y si no tengo, también voy a estar bien contigo. Pero nada de esto me tiene que robar el sueño, ni las esperanzas de que algo bueno viene. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Más adelante dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. A que al capar el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza de lo que vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, a éste le vendrá. Dice: el que confía en sus riquezas, aquí está hablando aquel que tiene, caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. ¿Cuántos quieren reverdecer como las ramas? Amén. Hay una versión que dice: hay quienes reparte y le es añadido más, y hay quienes retienen lo que es justo. O otra versión que dice: hay quienes son escasos más de lo que es justo. Dice: pero viene la pobreza. Viene la pobreza. Y es que de aquí depende de cómo tú vas a iniciar este año 2019. Si reteniendo más de lo justo. Cuando habla de retener más de lo justo, se refiere a que si es bueno apartar para guardar, apartar para la familia y para los gastos. Pero hay quienes retienen más de lo que deberían, por eso retienen más de lo que es justo, quitando lo que a Dios le pertenece. Porque lo primero que hace una persona que no tiene estos principios bien claros, lo primero que hace, dice: lo voy a guardar para mí, lo voy a apartar para la renta, para la luz, para el agua, bla, 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 para el recreo. Y ya al final, si me queda y me sobra, le aparto a Dios. ¿Usted cómo cree que Dios lo va a ver si usted tiene ese tipo de actitud? Cuando usted está poniendo por primer lugar otras áreas de su vida, cuando en realidad Dios no está en el primer lugar.
Porque aquí somos buenos para decir, sí Señor, levanto mi mano, tú eres en primer lugar, tú eres el número uno en mi vida. Y la manera en que tú de verdad defines a Dios en primer lugar, tu vida primero es en las finanzas. Así como tú le das a Dios, es el lugar que le pones en tu vida. Pero cuando Dios está dentro de esa familia, cuando hay temor en esa persona, cuando esa persona responde como debe de ser a Dios, él primero piensa en Dios, en todo lo que haga, en su vida personal, en su vida ministerial, en su trabajo. Él dice, primero está Dios. Yo trabajo para honrarle y para bendecir a mi familia. ¿Por qué? Porque yo dependo de Dios. Si usted quiere depender de Dios, esto tiene que tener muy bien en claro. Este es uno de los momentos más críticos en el ser humano, que a veces nos impide orar, venir a la iglesia, ponemos pretextos, le pedimos a Dios un trabajo, Él nos los da, dejamos de venir a la iglesia. Le pedimos a Dios oportunidades, Él nos las da, pero dejamos de cumplir con Dios. Y hay algo que yo he visto en el mexicano, hay algo muy común. Es de que muchas veces se conforma con lo que tiene. O quizá cuando recibe algo no responde como debiera. No responde como debiera. A veces le pedimos a Dios, si tú me dieras esto, si yo tuviera esto, yo haría aquello, si yo tuviera esto, sería esto, yo bendecería, yo haría tal cosa. No a todos Dios le responde, no a todos Dios le confirma, pero hay personas que lo hacen y no responden a Dios. Dice, Señor, sácame de la pobreza. Ok, te saco de la pobreza. Si antes ibas a la oración, ahora ya ni oras, ni siquiera te vas a parar a la iglesia. Es que ando muy ocupado, soy un empresario, que tengo muchas cosas que hacer, y dejas a Dios afuera. Entonces, ¿qué le conviene a Dios? ¿Cómo tenerte en la situación actual en la que tú estás? Que cuando viene la crisis y no tienes otra alternativa, vienes a los pies de Dios y dices, Señor, abre los cielos, abre la ventana de los cielos, porque te necesito. Tengo que pagar la renta, tengo que pagarle aquello que tengo que pagar, o qué es lo que tengo que hacer. Porque solamente en tiempo de crisis mayormente buscamos a Dios. Pero cuando todo va bien, cuando todo parece ir mejor, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. Y otro de los grandes protagonistas son las enfermedades. Cuando el doctor dice que ya no hay nada por hacer, cuando el cáncer toca la puerta o la muerte se lleva a un ser querido, nos preguntamos por qué Dios no pudo intervenir. ¿Por qué Dios no interviene en medio de mi pobreza, en medio de mi dolor? ¿Por qué Dios no interviene en medio de la enfermedad, en medio de la crisis? ¿Por qué no solo hace un chasquido con los dedos y cambia nuestra situación? Al cabo somos sus hijos. Incluso ponen en duda la existencia de Dios, porque permite la desnutrición, las guerras, el deterioro del universo. Queremos una justificación para todo. Queremos una razón por qué está sucediendo esto, porque el ser humano es de una mente limitada. Todo le tiene que buscar un razonamiento, una lógica. Cuando Dios lo que te quiere sacar de la lógica, te quiere sacar del razonamiento para que lo puedas conocer. Para Brian y Christine Taylor, su hija de 7 años tuvo que ser hospitalizada durante 6 meses y sometida a 6 operaciones debido a una enfermedad del páncreas. Brian y Christine, por supuesto, eran cristianos, conocían a Dios, iban a la iglesia. A Brian, su esposo, lo despidieron de su empleo y varios miembros de la familia murieron de tumores cerebrales un año antes. Christine, en el proceso, quedó embarazada esperando a su hijo número 4. Y ella llega a pensar que la vida realmente es dura. Ella conoce al Señor. Su esposo también sirve al Señor. Y ella escribe esto en su blog y dice: tantos viajes al hospital con mi hija me dejaron exhausta, pero mi fe nunca flaqueó. La pérdida de los familiares de mi esposo, uno tras otro que le diagnosticaron
que le diagnosticaban cáncer cerebral grado 4 fue incomprensible para mí, pero aún así yo mantuve mi fe. Permanecer hospitalizada durante 7 semanas y media por desprendimiento de mi placenta fue terrible, pero mi fe no fue afectada. Seguí confiando en Dios, orando a favor mío, y aunque no entendía necesariamente las pruebas a las cuales Dios me estaba sometiendo, yo decía, hay un plan detrás de todo esto. Creemos que tenemos un límite, es decir, yo con Dios puedo tener un límite. El Señor lo sabe. Creemos que decimos, Dios sabe mi límite y sabe que no lo puede pasar. Creemos que Dios se va a detener hasta cierto límite y usted va a aguantar. Pero ¿qué pasa cuando Dios pasa ese límite? Cuando usted dice, esto para mí no tiene explicación. Cuando el hecho de que se encuentra en esa situación en la que usted pide una respuesta, pero no la hay. Usted dice, aquí no está Dios. Yo creí que Dios estaba conmigo. ¿O dónde está Dios cuando más lo necesitaba? Y ella más adelante dijo, Dios y yo hicimos un pacto. Yo soportaría cualquier prueba que me viniera siempre y cuando Él reconociera hasta cuándo fuera mi límite, hasta cuánto yo podría soportar. Ese es el pacto que yo hice con Dios. Yo soporto lo que sea sabiendo que no puede cruzar el umbral del dolor más de lo que yo no podría aguantar. Él sabía que habíamos puesto ese límite. Presten atención a estas palabras. Ella creyó que le había puesto un límite a Dios. Ella dijo, voy a firmar un contrato con Dios y le voy a decir, Señor, okay, voy a soportar toda esta calamidad, la muerte de mis seres queridos, de los familiares, la enfermedad de mi hija. Puedo soportarlo, perder la casa, quedar en la calle, quizá lo pueda soportar. Y nosotros estamos acostumbrados a ponerle condiciones a Dios. Le decimos, Señor, si tú me bendices, yo te voy a servir bien. Y venimos condicionando a Dios a lo largo de nuestra vida. A veces le preguntamos a las personas, ¿por qué no sirve? Ay, es que, pues no me está yendo bien y no puedo servir a Dios si estoy en pobreza. Incluso hay familiares que conocen años a Dios. Y le preguntamos, ¿por qué no has crecido espiritualmente? ¿Por qué no le sirves a Dios? Tú debieras estar en otro nivel, pero ¿por qué no lo haces? Es que primero está trabajar, porque no puedo servir a Dios si yo no me está yendo bien. Yo necesito trabajar para que yo le pueda servir a Dios. Necesito que me vaya bien para que le pueda servir a Dios. Señor, si tú me sacas de esta situación, yo te voy a servir. Condicionamos a Dios. Muchas veces Dios en su infinita misericordia, porque tiene otros planes, lo cumple, pero no porque lo hayas condicionado. Porque hay gente que dice, si Dios me regresa aquello, voy a ser feliz, la mujer más feliz, voy a servirle a Dios completamente, plenamente. Pero ¿qué tal si a Dios no le place? Yo recuerdo un día, hace algunos años atrás, conocí a un hombre que se empezó a meter con Dios. Dios lo empezó a usar, Dios empezó a manifestar en su vida y en la iglesia empezó a resaltar. El pastor lo llegaba a poner para ministrar, para orar por la gente. Se empezó a levantar tremendamente. Un día él me dio un ride a mi casa, venía manejando y él me decía, oye Josué, fíjate que yo estuve casado y yo estoy orando para que esa mujer regrese a mi vida. Y yo le dije a Dios que yo le voy a servir si Él me regresa a mi esposa, a mi mujer. Y yo le dije, ok. O sea, tú tienes ese concepto de Dios, que si tú te metes con Dios, Él te va a regresar a tu mujer. Dice, sí, dice, por eso lo hago, por eso estoy metido. Me sorprende cómo Dios ya lo estaba empezando a usar y Él estaba condicionando esa área, no se la había entregado a Dios.
Y es que a Dios, si tú no le entregas alguna área de tu vida, Él no lo va a hacer. Si a Dios no le entregas a tu hijo rebelde, Él no lo va a hacer. Va a decir, bueno, críalo tú a tu manera. Si no me lo vas a dejar a mí, para yo hacerlo, formarlo, entonces te lo dejo, críalo a tu manera. Si tú no le sueltas esa área, Dios muy difícil va a intervenir. Y yo le dije, es que tú no puedes condicionar a Dios. Tú no le puedes decir, te sirvo si mi mujer regresa. Yo le dije, no puedes hacer eso. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Si Dios todo lo puede. Sí, Dios todo lo puede. Y quizá lo pudiera hacer. Pero no puedes estar sirviendo y haciendo las cosas solamente para que Dios te conteste en esa área. Yo lo que te invito es que tú empieces a hacer las cosas porque amas a Dios, no porque te va a regresar a tu mujer. Se lo dije yo bien claro. Y hoy en día ese hombre, hasta la fecha que yo he sabido, creo ya se divorció de 2 mujeres más. Nunca regresó con esa mujer. Hoy solamente es el eco de la voz de Dios. Ya no busca a Dios, hasta donde yo sé. Ya no se congrega, ya no hace nada. Solamente es el eco de la voz de Dios, de lo que pudo haber sido. Todo porque condicionó a Dios, porque quizá Dios nunca le cumplió esa petición. Incluso terminó separándose de otras 2 mujeres, porque su motivación era la incorrecta. Ahora tú que eres padre, madre de familia, ¿cómo condicionas a Dios? Tú que eres joven, una señorita, ¿cómo condicionas a Dios? Si te va bien, le vas a servir. Si todo va viento en popa, significa que estás en el lugar correcto. Esta mujer había condicionado a Dios, había firmado un contrato que Dios no había firmado. Ella dijo, Señor, yo puedo soportar todo eso que me diste, pero yo tengo un límite. Y mucha gente dice, Dios sabe mis límites. Sí, muy preocupado va a estar Dios por tus límites. Dios sabía que habíamos puesto ese límite y que Dios no podía pasar más de lo que yo pudiera soportar. Y yo sabía en mi corazón que Dios nunca iba a cruzar en esa línea, decía ella. Pero Dios la cruzó. Di a luz una hija muerta. Con mi hija Rebeca aún en casa, alimentada a través de un tubo, y su estado de salud futuro completamente desconocido. Dar a luz a un bebé muerto. Llegué a la conclusión inevitable de que Dios en algún punto había cruzado la línea en el cual habíamos quedado y nos salvó a mi niña. Nació muerta. Dice, nuestro límite o mi límite fue traspasado. Mi trato unilateral con Dios había sido quebrado y en ese momento todo cambió. Todos aquí, la mayoría, hemos tenido o queremos tener un contrato no firmado por Dios. Pero nosotros sí, o quizá lo hemos confesado. Decimos, prometo ser una persona buena siempre y cuando Dios cuide a mi familia. Siempre y cuando Dios cuide a mis hijos. Siempre y cuando nunca me falta el trabajo. Voy a servir a Dios siempre y cuando nunca me falta el recurso. Pero no, déjame decirte que esto no es así. Esto no es así porque para Dios todos somos iguales. Él nunca dijo el Dios de todos tus antepasados. Él dijo el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Porque Él fue un Dios para cada uno de ellos. Porque ellos tenían una personalidad diferente. No le podía dar el mismo trato que le daba al otro. Es como usted cuando es padre o madre. Usted no puede tratar de igual manera a un hijo que es inquieto, a un hijo que es muy tranquilo, ¿verdad que no? Usted no puede tratar de la misma manera a un hijo que va bien en la escuela, recibe becas, recibe diplomas, a un hijo rebelde que se sale de la escuela, que quiere hacer su voluntad. El trato no es el mismo, ¿verdad que no? En uno hay que ser más rígido, más disciplinado, y en otro hay que ser más considerado, darle premios. ¿Por qué? Porque así es Dios con nosotros. Hay gente que quizá lo van a perder todo, pero no significa que Dios no esté con ellos. Condicionamos a Dios creyendo que Él está de acuerdo, pero nos sorprendemos cuando Dios cruza la línea. Cuando decimos, yo no pensé, no me esperaba esto en la vida. Yo no creí que Dios fuera capaz de cruzar la línea.
Cuando nosotros perdimos un ser querido, la última vez yo lo recuerdo, me dolió mucho en el corazón. Me dolió porque, es cierto, me dolió la pérdida de ese ser querido. Porque dije, ¿y si hubiera sido una de mis hermanas, mi padre, mi madre? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho? Si que yo recuerde, mis padres me han inculcado los caminos de Dios desde yo pequeño. ¿Por qué pasamos por estas circunstancias si le hemos servido a Dios toda la vida? Si le hemos creído. ¿Por qué no veo un rompimiento en mis finanzas si siempre le hemos dado a Dios hasta más no poder? Pero no sabemos que Dios tiene promesas para nosotros. Que esto es el puente. Las crisis, los problemas son el puente para algo bueno viene para tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque lo vemos en la Biblia. Con esto quiero terminar, con Job. Job era un hombre próspero. Dice la Biblia que era el hombre perfecto. Job dice que todos los días se tenía que levantar a ofrecer sacrificios porque sus hijos andaban mal, porque sus hijos andaban de fiesta. Quizá no fue un buen padre, pero ¿por qué la Biblia habla de que fue un hombre perfecto si él quizá nunca fue un buen padre? Si los hijos se les descarriaron. Y lo que hizo Dios fue traer una crisis. Primero le quitó la bendición, los recursos, la economía, todo. Después le quitó sus hijos. Les digo algo, iglesia. ¿Sabes por qué Dios le quitó sus hijos? Porque sus hijos murieron porque andaban mal. Pero no los mató porque andaban mal, sino porque ellos no estaban bajo la protección de Dios. Ojo aquí para los que son padres. Tú puedes hacer que Dios proteja a tus hijos por medio de lo que tú le das a Dios, por medio del pacto que tú tienes con Dios. Hasta cierto punto los puede Dios proteger. Pero cuando Dios se encarga de hablar a tu vida, Dios muchas veces va a permitir que el enemigo toque lo que ya no puede proteger. Si tú no le diste una buena crianza, si tú nunca disciplinaste, nunca corregiste a tu hijo, y quizá Dios lo llame a cuentas, vas a preguntarte, pero Señor, yo te servía. Sí, y hasta cierto punto le ayudó el que tú oraras, el que tú intercedieras por él, el que tú dieras para que Dios lo protegiera. Pero dice que Dios quitó la protección y murió su familia. Dice, pero a Job nunca me lo toques, decía Dios, le decía a Satanás. ¿Por qué? Porque Job sí se presentaba delante de Dios, porque Job sí tenía temor de Dios. Procura que tú tengas temor de Dios, pero que tus hijos también tengan temor de Dios, que tu familia tenga temor de Dios, porque hasta cierto punto esa cobertura va a tener su límite. Si tú no quieres que Dios sobrepase ese límite, y no es que Dios lo haga, no, jamás Dios va a enviarte una enfermedad, Dios jamás va a quitarte un familiar, Dios jamás va a utilizar el mal para tu bien, jamás. Lo que Dios hace es simplemente lo permite. Permite que el enemigo venga y toque tu familia, toque tu economía. Jamás Dios es el que castiga, porque muchos dicen, ay, es que Dios castiga, Dios te está castigando. En mis generaciones pasadas, aquella persona que no oraba, que no estaba bien, decía, y te va a ir mal, porque no estás orando, porque no estás viniendo a la iglesia. Y le pasaba algo al hermano, llegaba cojo. Híjole, hermano, ¿verdad que le dije que le iba a ir mal? Dice, sí. ¿Qué tan grande estuvo el pecado? No, sí, muy grande el pecado. Dice, por eso vengo cuarrangueando. Y creíamos que lo mal que nos pasaba era debido a nuestro pecado, cuando en realidad no era así. Puedes estar bien y tener un accidente, pero Dios tiene el control, porque no sabemos qué es lo que tiene para ti. O sea, lo que voy, iglesia, es que todo esto tiene un propósito. El trayecto, el caminar con Dios tiene un propósito. Y quiero decirte algo bien en claro, no siempre te va a ir bien. Siempre va a haber altas y bajas. Pero la diferencia que usted tiene al estar aquí en una casa, estar involucrado, estar buscando a Dios,
La diferencia que eso tiene a estar sin cobertura allá afuera es que usted en medio de los problemas, Dios está contigo. Dios sigue siendo bueno. Aún en medio de las crisis, Dios sigue siendo bueno. ¿O qué Dios va a hacer? Es malo cuando te va a ir mal. Nosotros tenemos la costumbre de decir, cuando algo nos pasa bien, nos gusta escribir en Facebook, Dios es bueno. Te cayó la quincena, un aguinaldo, Dios te bendijo con un trabajo, Dios te dio algo, un regalo, no sé. Y ponemos en Facebook, Dios es bueno. Nos gusta poner esa palabra cuando sentimos esa protección, esa calma. Cuando creemos que todo está bien, nos gusta decir, Dios es bueno. Pero cuando nos está yendo mal, ¿qué ponemos ahí? Me siento terrible, me siento mal, me siento fatal. Pero Dios sigue siendo bueno, amén. Aún en medio de esa crisis, Dios no deja de ser bueno, porque Dios tiene un plan y un propósito, como lo hizo con José. José era el consentido de papá, era el consentido de la familia, a tal grado que los más grandes tenían que trabajar. Y él, como era el consentido, era el de la promesa, decían, él no lo queremos mandar a trabajar, aún es pequeño, que se quede en casa. Y a José le hicieron hasta una túnica de colores. Una túnica de colores para diferenciar, para hacerlo sentir bien. ¿Por qué? Porque era el favorito de papá. Pero ¿qué pasó con José? Usted ya se sabe la historia. A José lo traicionan sus hermanos, lo tiran a un foso, lo quieren matar, están a punto de matarlo. Pero otro de sus hermanos, poquito más pronto, dijo, híjole, es mi hermano, no quiero que lo maten. A ver, chavos, no lo maten, no hay que matarlo, porque él estaba también involucrado. Pero Dios tenía un propósito. Dios dijo, no hay que matarlo, simplemente hay que fingir su muerte. Quítenle sus vestiduras, mánchenlas de sangre y digamos a papá que murió, pero hay que dejarlo vivir, o que muera ahí en el foso, solo. Pero nadie sabía los planes que Dios tenía para José. Ellos regresaron a casa, le dieron la mala noticia a su papá. Dice su papá que rasgó sus vestiduras y no se explicaba por qué había sucedido, pero dice que él cayó al piso. Había cosas que él no entendía, pero José pasó una serie de circunstancias que lo llevó a ser el segundo más importante del mundo en aquel entonces, el segundo más importante del gobierno. José no llegó con las puertas abiertas. Cuando él llegó a Egipto, dice que lo compraron como esclavo, y era esclavo del general del ejército de Egipto. Servía al general, y un día la esposa lo quiso tentar y eso le costó la cárcel. Pero José se mantenía temeroso de Dios. Años más tarde, en la cárcel, se hizo amigo de dos personas que más adelante lo ayudaron a salir. Lo importante que son los amigos, hay que valorarlos. Más adelante lo ayudaron a salir de esa situación, hasta llegar el segundo del rey más importante. Y ojo aquí, no por el hecho que él había pasado esas circunstancias. ¿Qué hubieras hecho usted si su familia lo vende, lo corre a la calle? ¿Usted le guarda rencor o lo bendice? No me conteste, contéstese a sí mismo. ¿Qué es lo que usted hubiera pensado, hubiera hecho? Que sus papás le dijeran, vete de la casa, ya no te quiero ver aquí. Y usted se encuentre divagando en la calle, solo. Usted va a decir, me voy a esforzar, voy a tener dinero y nunca les voy a hablar, nunca los voy a ver, porque me rechazaron. Pero lo que hizo José era que el propósito era para que Dios lo pusiera en lugares altos y no guardarle rencor a su familia. Dice que los mandó a llamar a sus hermanos y los bendijo porque habían caído a pobreza. La tierra había caído a pobreza. Y José, en vez de mandarlos a matar o en vez de encarcelarlos, dice que los mandó a llamar. Dice que sus hermanos lo reconocieron y que soltaron el llanto por lo que se había convertido su hermano y por lo que ellos habían hecho con él. Mas ellos no sabían el propósito que eso tendría. Quizá ellos lo hicieron inconscientemente,
Pero tú no sabes el proceso que Dios va a utilizar para formarte, para llevarte a lugares altos, para llevarte a ese lugar donde Dios te tiene destinado para ti. Por eso no tienes que maldecir tus circunstancias. No tienes que decir que Dios es malo. Dios no es malo, Dios corrige. Dios al que ama, lo corrige, lo disciplina, así dice su palabra. Y Jesús, con esto quiero terminar, iglesia. Jesús pasó un viernes oscuro, un viernes amargo. Él en un viernes, Él fue golpeado, fue humillado, fue azotado de lo peor. Él sufrió la peor crisis que Él había venido teniendo en su vida aquí como ser humano. Él sufrió su mismo lineamientos que le dejó al ser humano. Dejó claro que nadie es libre de no recibir una bofetada en la tierra. Él recibió azotes, Él recibió un castigo, Él tuvo un proceso muy crítico. Pero ¿saben por qué? Dice porque Él el viernes fue crucificado. Él en un viernes fue crucificado. Dice que pasaron 3 días, viernes, sábado y el domingo Él resucitó para darte vida eterna. Él pasó esa crisis porque Él sabía que tenía un propósito, y el propósito era de que usted esté en este lugar. Así que la crisis que usted se encuentre, en los problemas que usted se encuentre, son cosas que lo van a llevar muchas veces a su propósito. Y usted tiene que decirle: Señor, yo me dejo llevar por tus propósitos. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos sirven ¿para qué? Para bien. Para aquellos que son hijos de Dios. Todo nos sirve para bien. Todo. Si Cristo sufrió para darte vida eterna, José para cumplir sus sueños, Moisés lo que tuvo que pasar para poder liberar al pueblo de Egipto. Y es que la vida cristiana es así, da vueltas. Un día puedes estar bien, contento con tu familia, y otro año quizá no llegues a estar en Navidad con toda tu familia porque alguien ya se ausentó, porque alguien no llegó. Sea como sea la situación, a través de esta crisis Dios tiene un plan y un proyecto para tu vida, para tus hijos, para tu familia, porque algo bueno viene. Amén. Póngase de pie.